Está con nosotros Dari, bienvenido a tu casa, a una de tus casas, ¿verdad? Lo llaman, hablamos ahorita del sol de México, pero ahora tenemos que hablar del sol de la República Dominicana, el hombre que más pica. Don, Pero ¿cómo así? ¿Eh? ¿Cómo es eso? No, pero usted es un jerarca de Pero los todo el medios que- de Te tienen, comunicación. te tienen dema aquí. Sí, sí. Un te- jerarca tiene- de los medios de comunicación. Todo el que hace... El hombre con más presencia productiva a lo largo y ancho del dial Todo- y de la televisión y de los digitales. Todo el que hace comunicación sabe lo que eso representa, ¿verdad? El que tiene mucho tiempo, ¿verdad? Este es el Eso único no. sitio donde no dan ni las gracias. Y con ese protocolo existen muchos. Más Con de ese lo- perfil. Más de lo que debería. Sí. Así mismo. Nosotros te pagamos en cariño y en Bitcoin, Dari. Ah, bueno, sí, yo se lo acepto, el cariño, y le agradezco En muchísimo. Bitcoin. Miren, verdaderamente que el tema del tránsito y de la movilidad y sobre todo la seguridad vial sigue teniendo bastante presencia en la República Dominicana, producto de la cantidad de situaciones que se presentan que aunque no la observemos, en las situaciones que se generan en República Dominicana, las situaciones de violencia, está presente el tema del tránsito. Es decir, es mucha la violencia que se genera a través del tránsito. Con usted hacer un pequeño observatorio de la manera como se conduce, no solo de la manera imprudente, sino con esa violencia que hay en las vías, que se refleja, reitero, de manera muy permanente en lo que ocurre en la República Dominicana con el tema de la seguridad ciudadana y la seguridad vial. Tenemos que obligatoriamente referirnos a un caso ocurrido en el fin de semana donde una dominicana perdió la vida a manos de otro ciudadano y que ese hecho fue una consecuencia de un accidente de tránsito, según las informaciones que tenemos. Y digo según las informaciones que tenemos porque hasta el momento, oficialmente, la institución, no existe un accidente. Es decir, no hay una institución formal que haya registrado una situación vinculada a un accidente. ¿Y qué tanto puede ser eso la diferencia a la hora de determinar responsabilidades? ¿Qué puede representar eso al momento de que ese ciudadano va a ser llevado frente a un tribunal y él va a tener como una situación a su favor, pudiéramos decir, una atenuante de que fue en medio de una situación de un accidente? Pero ¿quién registró ese hecho? Ese es uno de los casos interesantes, Dari. ¿Quién deslinda lo civil de lo penal? Porque también tú puedes investir a un vehículo para provocar. No, sobre una todo ahí situación voy delictiva. a caer que la violencia y la inseguridad ciudadana que se está dando en la República Dominicana está vinculada al tránsito. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que una de las modalidades que se han impuesto en la delincuencia es a través del choque, de generar una situación de colisión donde haya obligatoriamente que tener una interacción y ahí se da el hecho. Pero ¿quién lo registra? Si aquí tenemos una institución llamada DGCET, que incluso dentro de la situación que se está desarrollando hoy en el país, de una posible reforma a la Policía Nacional, tiene que obligatoriamente estar incluida la DGCET, porque es una instancia perteneciente a la Policía Nacional y que está compuesta por policías. Por tanto, obligatoriamente esa institución tiene que también ser transformada conforme al criterio de transformación policial. Pero me voy al tema de los accidentes, al tema de la seguridad. Aquí tenemos unas unidades técnicas de investigación de accidentes, que son esas unidades que están llamadas a hacer un levantamiento forense luego de la ocurrencia de un accidente. Tenemos un accidente que degeneró en el asesinato de una persona. Cada día en República Dominicana aquí mueren más de 10 dominicanos diarios, concepto por vinculados a temas de tránsito. Y ¿Pero nadie, por qué la DGC tiene que ser nacional? Y nadie se asombra. Es decir, perdimos la capacidad de asombrarnos. Exacto. Y Rafael, que está aquí, que está vinculado al tema de la competitividad, ¿qué representa en términos de competitividad que la República Dominicana sea el segundo país en muerte por accidente de tránsito? ¿Qué nosotros nos estamos perdiendo
por tener ese récord. Que no somos el primero porque no tenemos la capacidad de tener números. El día que la República Dominicana acumule de manera seria su data sobre los accidentes de tránsito, nosotros vamos a ser el primer país, pero por mucho. Pero que ese indicador además te incide en otro determinante. República Dominicana tiene un 12% de personas con algún nivel de discapacidad. Sí, O sea, eso es un tema. y una gran cantidad de esas personas con algún nivel de discapacidad son el resultado de accidentes de tránsito. Es así. Es decir, estos accidentes tienen un alto costo para el sistema sanitario, pero luego entonces afectan Un pasivo social. familias completas Claro. que le generan El proveedor. un tema de costo a lo largo de la vida, pero también a la economía en términos prácticos termina impactándola. Y estoy haciendo este comentario sin entrar necesariamente en la parte humana, y me disculpo por ello, pero a nivel de la parte económica, en un país que tiene además de todo poca mano de obra, porque un país de 10 millones de habitantes, cuando tú los comparas con otros grandes países, tiene una poca cantidad de mano de obra. Entonces, ¿qué estamos haciendo con este tema? Pero cuando tú hablas del factor económico, colocándolo por encima del factor humano, yo digo que ya como no nos genera ningún tipo de asombro que mueran la cantidad de personas, yo creo que el llamado de atención debe ser qué cosas dejamos de hacer, Ujú. porque tenemos que invertir una gran cantidad de recursos para atender los resultados de los accidentes de tránsito. Es decir, ¿qué porcentaje del presupuesto de salud de República Dominicana tiene que ser destinado a los accidentes de tránsito? Y que eso tiene una estrecha relación a que tenemos que tener una gran cantidad de personas solicitando a través de los medios de comunicación un medicamento de alto riesgo, porque el dinero que se invierte para salud se tiene que invertir en los hospitales traumatológicos, por los altos costos que esto representa. O sea, mira- Pero si no nos preocupa por la muerte, pero tampoco nos preocupa por el tema económico. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a llamar la atención? Fíjate, por ejemplo, en un país pequeño como la República Dominicana, un hospital traumatológico no es suficiente. Tenemos uno en la región norte, tenemos dos en la capital. Pero además de todo, hay solicitudes ya de tener un traumatológico en el este del país y otro en el sur. Miren en términos de inversión pública lo que eso va a implicar para el país. Sí, mira, pero yo de verdad quiero llamar un poquito la atención. El fin de semana fue un tanto sangriento, siempre lo es, pero cuando ocurre con personas que tienen perfil público, llama más la atención. Tenemos un asesinato vinculado a un tema de tránsito. Tenemos el fallecimiento de un artista que falleció en la carretera cuando se trasladaba de una provincia lejana del país a Santo Domingo. Al aeropuerto. Tuvo un accidente en la vía que chocó con un vehículo estacionado, pero hay un documento oficial que diga qué ocurrió. No hay un documento oficial. Y menos un peritaje forense. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros, si no tenemos información, podemos enfrentar el problema que tenemos? No es posible enfrentar ninguna problemática social si usted no tiene la data para saber hacia dónde deben ir sus acciones. Entonces, la República Dominicana, dentro de este tema vinculado directamente, yo lo tengo que vincular obligado al tema de la seguridad en sentido general. La seguridad, ¿qué tan seguro nos sentimos en la República Dominicana? Cuando uno toma una vía en el país, tiene que encomendarse a Dios porque uno no tiene la certeza Y ya no hay plan de seguridad vial, de ¿verdad? que vaya a llegar. Es que eso nunca fue un plan de seguridad vial. ¿Qué No, es pero- un plan de seguridad vial? Pero el servicio de seguridad vial ya no, No, existe, eso no, ¿verdad? Se desmanteló. eso no es seguridad vial. Que nosotros fuimos los primeros en denunciarlo. en Sí, este pero que eso no programa. es seguridad vial. Porque Pero las- lo que existía ya no existe. no, ¿verdad? pero que eso no tiene, que no debe existir. ¿Tú sabes en qué momento va a dejar de existir? Nosotros tenemos una ley que indica que hay que realizar una inspección técnico vehicular a los vehículos que circulan en la vía. Eso es otra Si cosa, tú- Daris. no, no, no. Perdón, perdón. Daris, Daris, si hubiera, mira, ayer, lamentablemente, Sí. si hubiera existido el servicio de seguridad vial como existía Pero, hace pero un ¿cómo, año, cómo que existía? posiblemente la tragedia que vimos ayer hubiera ocurrido de Pero otra ¿a qué tú forma. te Pero re- nosotros, a qué tú te espérate, refieres? que tenemos el dictador que viene en este momento, el boletín.
Bueno, y nosotros continuamos con don Daris Terrero, el especialista experto en hombre, tránsito. No, quítame eso de experto, que tú sabes que En después los transporte. haters entran en acción. El José entre los que Dice que saben. experto de qué. Oye, yo a Dari lo respeto. Experto compadre. experto de qué, pero quítame. Mira, paradójicamente, y lo hablábamos fuera del aire, este país es contradictorio. Por ejemplo, los números que tiene la República Dominicana en accidentes de tránsito, y que teniendo las pocas estadísticas que los accidentes de tránsito ocurren en horas nocturnas, aquí se da una dinámica que a las 6 de la tarde no hay un agente de DGC ni de nada. Si ya después que entró las 6 de la tarde, aquí no hay, esto es un sálvese quien pueda, si usted cogió una carretera, si usted cogió una cosa, eso es a su cuenta y riesgo. Le da sueñito. No, y si es fin de semana, nos vemos el lunes. No solo eso, Dari, imaginemos que lo que ocurrió el sábado con esa joven arquitecta hubiese pasado con un dominicano de a pie, que no tenga trascendencia Sí, no, que mediática eso como ella ocurre. lo tenía. Sí. O sea, la historia del militar hubiese sido la historia válida. Pues nadie se hubiese puesto a buscar cámara de seguridad, todo No, eso. que todo eso ocurre todos los días. Que aquí mueren personas sin tratar de minimizar la muerte de esa joven. Aquí mueren dominicanos todos los días en esas circunstancias. Eso es... Pero eso no son muertes, son estadísticas. Aquellos son números, aquí estamos poniendo los nombres, pero eso ocurre aquí a diario. Ese es el pan nuestro de cada Oye, día. yo le contaba a un grupo de amigos que tenemos un chat en WhatsApp que le decía, hablemos de otra cosa, porque salí a la calle ayer. No, pero ayer salí a la calle y de verdad sentí un estado de inseguridad. Me sentí alerta. Mira qué es lo que sucede. Y aquí, en este país, donde el tema de la seguridad se trata de manera ligera y politiquera regularmente. Claro. Y voy a ser bastante enfático en lo que voy a decir. El tema de la seguridad, el negocio, the business of security, o digamos el asunto de la seguridad, como decía Bratton, que fue el jefe de la policía que transformó la seguridad en Nueva York. No fue Giuliani, fue Bratton. Giuliani fue el obstáculo para la solución del tema de seguridad Fue el que se hizo porque famoso. sintió celos por el éxito de ese maravilloso jefe de la policía. Bratton decía, the business of security es el asunto de la seguridad se resume en la percepción de seguridad. Es decir, lo que gestiona la policía y los cuerpos de seguridad de un país es la percepción La sensación de seguridad. Porque la percepción y la sensación de seguridad es lo que marca la dinámica social. ¿Tú sabes cuál es la manera que tienen los especialistas de medir los niveles de seguridad de una ciudad? Hacer la siguiente pregunta. ¿Se siente usted seguro en caminar a las 7 de la noche desde su casa hasta algún lugar Yo no. donde usted, Pero ni a las 7 de la mañana. digamos, se divierte o trabaja? ¿Ves? Ni Entonces, siquiera ir al supermercado, que tengo un supermercado en la esquina, me siento yo segura. Entonces, las ciudades donde las personas se sienten seguras de caminar a las 7 de la noche en la calle desde un lugar a otro, son las ciudades que proveen verdadero sentido de la seguridad. Porque el asunto de la seguridad es verdaderamente la percepción. Con el caso de Leslie, O sea, seguridad per se. correcto, per se. Con el caso de Leslie, lo que ocurre es un colapso de la sensación general de seguridad en la República Dominicana. Y con cada detalle que sale de este tema, se genera una mayor consternación social. Por eso se requiere una respuesta efectiva de la autoridad. Pero continúe de don Daris. Mira, para que tengamos una idea, uno de los elementos concluyentes son el tema del esquema de consecuencias, de cómo la aplicación de la ley debe estar sujeta a que haya una consecuencia a la hora de la violación de una norma. Y nosotros yo me pongo a analizar, aquí yo tengo el tarifario de multas de la DGC. Y el tarifario de multas, óigame, el tarifario de multas de la DGC, que dice que se realizó el día 7 de octubre del año 2017, está fundamentado en una norma, la ley 241, que es una ley del año 1963.
que sí, el tarifario de multas, porque no nos hemos podido de acuerdo ni siquiera en cómo llevar o cómo aterrizar la ley 6317 con relación, porque un teórico, digo un teórico porque aquí los legisladores se inventan cosas que uno no sabe de dónde las sacan, se inventó que las multas de República Dominicana deben estar sujetas al salario. Por eso que dicen que O sea, que la infracción mía Una infracción porque yo cobro más. no, debería ser así, pudiera ser así. Hay países donde se hace así, que en función del costo de tu vehículo es tu infracción. Hay países que tienen esa modalidad, pero no es así, sino que por ejemplo, la multa de República Dominicana al momento de la promulgación de la ley en el año 2017 era de 4.117 pesos, porque ese era el salario del mínimo momento, del sector público. mínimo del sector público. Ya el salario va en 10.000 pesos. Pero ya la multa está en 10.000 pesos. Una multa, la ley habla de 1 a 10 multas, lo que implica que es inaplicable que a un ciudadano le puedan imponer una multa de 10.000 pesos. Cuando a un ciudadano le pueden imponer 3 juntas. Es decir, hay infracciones que llevan 3 salarios mínimos, serían 30.000 pesos, lo que sería imposible pagar. Entonces, ¿cómo nosotros en un tema tan importante no nos podemos poner de acuerdo y alguien puede tener una iniciativa de modificar eso y llevarlo a la realidad? Es que no puede ser solo multas, es que tiene que haber una voluntad, tiene que haber una educación. Casos como este deben tener conclusiones terminales, o sea que tiene que la gente tener respeto, tiene que tener miedo de que eso le pase, le tienen que quitar la licencia, o sea, Bueno, tienen que pasar muchísimas cosas. Existe la ley tiene el sistema de puntos en las licencias, ¿Pero dónde? que ya está, incluso es de los pocos reglamentos que está aprobado, Pero funciona. pero Es que el problema no se ha no es de ley. implementado. Es El un problema no problema es de de ley, el instituciones. problema es de ejecución. De ejecución. El problema es que nosotros veamos el tema del tránsito, de la y movilidad perdóname, y de la Dari, seguridad Dari, yo vial te- como uno de los principales problemas de la República Yo Dominicana. te quería comentar algo brevísimo y luego preguntarte algo. Yo estuve el otro día, estaba en la Caonabo, próximo a llegar a la privada por ahí. Y vino un motorista, o sea, estábamos en la luz, y vino un motorista y estaba metiendo su goma derecha en la goma mía. Y yo me di cuenta. Si yo no me doy cuenta, que yo le toqué y le dije, ¿qué fue? Si yo no me doy cuenta, cuando yo arrancara, yo iba a tener un accidente porque supuestamente yo lo iba a chocar a él. Claro. Muchos Y lo por otra hacen. parte, por ejemplo, yo vivo en El Millón. Y El Millón nunca se había visto tan entaponado como está ahora. Y para mí, eso es una consecuencia directa de los cambios de ruta de las vías. Ay, Dari. Sí, Porque ahí- no, pero ahí te tengo que Ay, diferir. Dari. No de los cambios de vías, sino de la falta del respeto a los cambios de vía. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, si hay cambios de vías Me confundiste. y Dari. No, porque lo que pasa es, perdóname, lo que pasa es que, No, es no, que no. los cambios de vía tienen que ser funcionales. Sí, pero porque, tiene por que ser- ejemplo, yo... pero perdón, ¿quién lo perdón. hace? Pero no me lo sometan No, al paredón, no, no. déjenlo No, responder. no, porque ¿quién lo hace funcional? Por ejemplo, aquí Está yo bien, digo, por ejemplo, aquí hablamos de los tapones, pero los primeros que hablan de los tapones son quienes los crean. Es Sí, cierto. el que cometió, el director de la DGC cometió un error, es decir, que no, él tenía que decir era que hay un componente importante que es del ciudadano. ¿Por qué? Porque los tapones son reflejados en República Dominicana producto de que mucha gente no sabe conducir y de la falta de respeto ciudadano. Por ejemplo, usted se va a cualquier país que tenga como reflejo de crecimiento el transporte y el tránsito, porque usted puede ver cuando un país está en orden, cuando usted llega a ese país y ve el comportamiento del ciudadano en términos de la vía. Pero yo creo que tú salgas a la isla Tiradentes y veas el tapón y me tomes una foto y si todo el mundo está en su carril, es La verdad cosa que fluye. tenemos un problema. Pero el problema es ciudadano, ¿por qué? Porque tenemos un ciudadano que salió ahí y en lo que él llegó a la próxima esquina ya él ha ido a todos los puntos cardinales de esa vía. Sí, es Pe- cierto, pe- pero yo pero tengo, pasa- tengo algo que comentar ahí. Pero hay actuaciones Rafa, hay un tema que es vital en ese punto. El cierre de intersecciones. Amigos, si usted sabe que no va a poder Exacto. fluir, no tranque la intersección. Pero que le entren multas. Cuando la gente está, para eso hicieron los No, cuadritos. multa no.
Pero yo ando ¿cómo? yo ando en mi jipeta con un hacha. Para que me haga. Oiga, Sí. fácil te dan con el hacha. Oigan, Bajo Fácil te la quitan y te dan con el hacha, Daniel. Lo que Cobo. pasa es que se supone que si usted va a hacer un cambio de vía de una parte que no son vías principales, son vías de domicilio. Entonces, por ejemplo, yo antes podía entrar y salir de mi casa por 4 vías. Y ahora, para yo salir de mi casa tengo que coger el tapón de la Núñez y para volver a mi casa tengo que Tiene coger una respuesta para el eso. tapón de la privada. Bueno, Y antes de permitir- Y Maribel, todas esas que responde el callecitas que bombardeo. nunca habían estado entaponadas, están entaponadas todas. Maribel, el día que yo iba para tu casa, yo me mareé de toda la vuelta que tuve que dar. Es que es Oye, imposible. me encolericé. Sí, pero usted Porque es muy por colérico. no ir en contravía, yo tuve que dar la vuelta por atrás y Daris. salir de la zona. Pero vamos a garantizarle el derecho a dar y Pero darle una yo- respuesta. Tú anotaste las 50 preguntas. No, ¿Qué te no, hicieron? yo, mira, por ejemplo, si tú haces un análisis, cuando tú vayas a tu casa ahora, tú verificas las vías que fueron cambiadas, si están siendo... Pero tú trabajas con ellos. No, si están... Ah, perdón. Si están... Lo hubiera callado. No, si están siendo... lo No, hubiera no, dicho no, antes. porque yo incluso, óyeme, yo incluso No. creo... Ya yo no No, voy a yo hablar, incluso ya yo creo, no hablo yo, contigo, oye, ya. yo creo en eso. ¿Por qué? Déjelo No, hablar. pero le escribí una Dari tiene momentos de lucidez. Así que. Y por lo general Dari. todos son en este programa. Yo Dari, creo en responde, eso. dejen a Dari Yo responder, creo en señor. eso. ¿Por qué? Aquí se habla mucho del parque vehicular, de que el parque vehicular de República Dominicana se impacta cada año. Pero ¿hace cuántos años la República Dominicana no recibe un impacto en términos de su estructuración vial? Si nosotros tenemos el mismo parque vehicular, crecemos en el parque vehicular cada año, pero tenemos la misma estructura vial de hace 20 años, las mismas vías, en la misma dirección, y cada vez que hay un cambio de vía, se genera la misma reacción. Por ejemplo, la Gustavo Mejía Ricard era doble vía. Esa calle de aquí era doble vía. Todas eran de doble vía. Y hoy son de una vía. Y en su momento generaron esas reacciones. Y hoy nosotros le damos gracias que cuando ustedes salgan de aquí de la emisora, esa es una vía. Porque si fuera de doble vía, fuera imposible. El tema de los cambios viales es el respeto. Ahora, si se está usando de manera correcta, como fueron marcadas las vías, y aún persiste el entaponamiento, sí hubo un fracaso en la acción. Ahora, Sí, Dari. Pero si esas vías no están utilizadas conforme al cambio y a la trazabilidad que se le hizo, es decir, no fue un error la decisión. Pero Dari, yo creo que es incorrecto uno como ciudadano decir que un proceso falló, que un proceso Claro, falló cuando antes no le de que damos culmine. claro. Pero si eso es cierto, también es cierto que el ejercicio, digamos, el experimento que están haciendo con el cambio de las vías es un experimento que tiene por conejillo de indias a los ciudadanos dominicanos y del Distrito Nacional. Es decir, nuestras vidas se ven directamente afectadas por estas decisiones y todo lo que implica eso, nuestras vidas, nuestro trayecto al trabajo, a temas particulares. Por eso yo entiendo que se habló primero de que se iban a hacer los cambios por un periodo de 6 meses y luego iban a evaluar cuáles habían dado resultados y cuáles no. Es decir, el seguimiento que debe dársele a cuáles están dando resultados y cuáles no debe ser diario, debe ser un seguimiento que se mantenga todo el tiempo, porque no para todos hay que esperar 6 meses, porque hay algunos que se demuestra que han fallado en menos tiempo. Lo que pasa es, perdón, y ya Daris, un poco La para ir indignación popular. poniéndole un toque de final a esta gran conversación. Lo de las vías es una parte importante, pero es una sola de las acciones que se puede tomar. O sea, aquí hay temas en la ciudad que todavía no han sido abordados. Se detuvo el tema del reordenamiento de las rutas de transporte y la sustitución de los carros públicos por vehículos de gran tamaño. Eso está detenido. Hay que ponerle atención y establecer una organización para el transporte escolar. Fíjense el cambio en el tránsito de la ciudad desde el inicio del año escolar frente a antes de que iniciaran los colegios. Y tercero, es sacar los camiones de la ciudad. Hay una medida que se ha anunciado, que nosotros la sugerimos en este programa y vemos con muy buenos ojos, que es el tema de que la circunvalación sea gratuita, porque el repago de esa inversión es que se reduzca la circulación de camiones en la ciudad. Ese es el verdadero retorno. Entonces, que los camiones transiten sin costo en
la circunvalación. Esas 3 acciones son esenciales, porque Daniel, nosotros decimos a veces es el ciudadano, pero este ciudadano de la capital se ha tenido que acostumbrar a circular, digamos, saltándose el obstáculo o evadiendo los carros públicos y las guaguas públicas que se detienen y las motoristas. Entonces, tenemos que corregir esos problemas estructurales para que todo esto funcione. Lo digo porque yo apoyo el tema del reordenamiento estamos vial. de acuerdo. Estamos Bueno. de acuerdo. Revisen eso, ¿oíste? Pero nada, el tránsito, los tapones, nosotros hoy no lo vamos a resolver, por eso continuamos.